Desarmando a Merimna, la estrategia legal contra la preocupación. Bienvenidos a CELAC 91. Arrancamos el día 1. Hoy nos plantamos frente al gigante del mañana para desarmar la ansiedad por el futuro, Merimna. Muchos viven con la mente dividida y arrastrada por el temor al próximo mes, pero hoy aprenderás por qué el sacrificio de la cruz garantiza el suministro y la paz de todos tus días. Romanos 8:32. No dejes que el miedo te robe el hoy. La ansiedad no es un defecto de tu temperamento, es una fortaleza ilegal construida en tu mente para cegarte ante los beneficios que Jesús ya te otorgó en la cruz. La ansiedad por el mañana huye cuando el Hijo reconoce que el Padre ya pagó y diseñó el suministro de su futuro desde el Calvario. El término ansiedad, desde el original griego, es merimna. Proviene de la raíz merizo, dividir, y nu, mente. Literalmente significa, una mente dividida, fragmentada o arrastrada en direcciones opuestas. La ansiedad por el futuro intenta fragmentar tu presente. Te roba el poder y la gracia que Dios te dio para el hoy, obligándote a sufrir por un mañana que solo existe en la imaginación del miedo. Pero para el creyente, la obra de la cruz es la victoria. ¿Por qué el Hijo tiene el derecho legal de no vivir ansioso por el futuro? Por la cruz. En Romanos 8:32, las Escrituras nos dicen, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el Padre estuvo dispuesto a entregar el activo más valioso del universo, su Hijo, en la cruz para salvarte, es jurídicamente imposible que te niegue el alimento, el vestido o la salida en tu crisis de mañana. La cruz es la garantía firmada de que tu futuro ya está cubierto por el presupuesto del cielo. Para aprender más sobre cómo superar la ansiedad, nuestro personaje modelo es Jesús y miraremos su mandato en el Sermón del Monte, Mateo 6 del 25 al 34. Jesús se paró frente a una multitud agobiada por la economía y el sustento. Él no les dio un discurso motivacional, sino que les reveló una posición legal de paternidad. Jesús les ordenó, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Les demostró que las aves y las flores no se desesperan porque operan bajo el diseño del suministrador. Si el Padre cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de sus herederos? Vamos a desglosar el pasaje de Mateo 6 del 25 al 34, con el fin de enriquecernos, entendiendo un poco más del contexto del Sermón del Monte y la Pax Romana. Cuando Jesús se para en el monte a decirle a la multitud, no os afanéis, Mateo 6:25, el entorno histórico de los oyentes era de una profunda opresión económica y social bajo el Imperio Romano. La gente común vivía agobiada por impuestos asfixiantes, deudas agrarias y el miedo constante a no tener que comer al día siguiente si la cosecha fallaba. El imperio vendía una falsa paz basada en el control militar, la Pax Romana, pero generaba un sistema de ansiedad colectiva. En ese escenario, Jesús introduce la mentalidad del reino. Les demuestra que la ansiedad por el mañana es el lenguaje de los paganos, de aquellos que no tienen un pacto legal con el Creador. Al usar los ejemplos de las aves y los lirios, Jesús no hace poesía. Está presentando un argumento de jurisprudencia celestial. Si Dios sustenta lo que no tiene alma, las flores y las aves, simplemente porque forman parte de su creación, es jurídicamente imposible que desampare a sus herederos legítimos, cuyo valor fue tasado y pagado en el precio de la cruz. La cruz es la declaración judicial de que tu valor para el Padre supera cualquier crisis terrenal. Vamos a estudiar 3 ejemplos bíblicos de personajes que enfrentaron crisis de ansiedad extrema, cómo la superaron desde el diseño del reino, y un compendio de declaraciones bíblicas de alto impacto legal para contrarrestarla. El primero es el del rey David en Ziklag, la ansiedad por pérdida total. La crisis narra, en 1 de Samuel 30 del 1 al 6, que David y sus hombres regresaron a su campamento y descubrieron que los amalequitas habían quemado la ciudad y secuestrado a todas sus familias. El texto dice que el pueblo lloró hasta quedarse sin fuerzas, y la angustia de David aumentó porque su propia gente hablaba de apedrearlo. La ansiedad por el colapso absoluto lo rodeaba. El versículo 6 revela el quiebre legal. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. En lugar de ceder al pánico colectivo, David corrió al lugar secreto, pidió el efod, la guía sacerdotal,
y consultó al Padre. Para aprender, el Hijo no busca soluciones en la lógica de la crisis. Se refugia en la identidad de su suministrador para recibir la estrategia de contraataque. Tras fortalecerse en Dios, recuperó todo lo perdido. El segundo personaje es el rey Ezequías, la ansiedad por amenaza de destrucción. En Segunda de Reyes 19 del 10 al 19, se narra la crisis. El rey de Asiria envió una carta intimidante a Ezequías, detallando cómo había destruido a todas las naciones y advirtiéndole que Dios no lo salvaría. La carta operó como un dardo de fuego directo a su mente para sembrar terror y parálisis. ¿Qué hizo Ezequías? Tomó la carta, subió al templo y la extendió delante de Jehová. Su oración no fue un llanto de desesperación, sino un recordatorio del carácter soberano de Dios. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Para aprender, cuando la ansiedad te envíe una carta de amenaza, un diagnóstico, una deuda, un miedo, no la guardes en tu mente. Extiéndela en el altar del Padre y recuérdale al problema quién es el creador del universo. El cielo envió un ángel y desarmó al ejército enemigo en una noche. El tercer personaje que mencionaremos hoy es Josué en la transición, la ansiedad por incapacidad y futuro. En el libro de Josué 1 del 1 al 9, Moisés había muerto y la responsabilidad de liderar a millones de personas hacia la conquista de la tierra prometida recayó sobre Josué. La presión del liderazgo y el miedo a fallar donde toda la generación anterior fracasó operaban como un gigante mental de inferioridad. La estrategia de victoria, que detalla la Escritura, es que Dios no le dio un ejército más grande, le dio una orden de reprogramación mental. 3 veces le repitió, esfuérzate y sé valiente. La estrategia legal fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para aprender, la ansiedad se combate saturando la boca y la mente con el diseño de la Escritura. Si la palabra gobierna tu meditación nocturna, el temor al fracaso pierde sus derechos legales sobre tus decisiones. Como dinámica práctica, capturando el mañana, vamos a hacer lo siguiente. 1. Identifica la fragmentación. Anota en tu libreta cuál es ese pensamiento específico sobre el futuro que hoy está dividiendo tu mente, Merimna. 2. Aplica la verdad de la cruz. Mira esa preocupación y di en voz alta. Si el Padre no escatimó a Jesús en la cruz, tampoco me va a desamparar mañana en esto. Mi suministro está garantizado. 3. Enfoca tus oraciones hoy solo en las asignaciones y la gratitud de las próximas 24 horas. Suelta el control del resto. Te presento una serie de pasajes bíblicos que me han servido de apoyo en esos tiempos especiales de ansiedad. Al leerlos en voz alta, creyendo por nuestra fe en Jesús, se convierten en leyes inquebrantables del reino. Contra el insomnio y la opresión nocturna, puedes declarar: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8 y confiesa: mi mente descansa hoy en los brazos de Abba. No le doy derecho legal al insomnio ni a las pesadillas. La paz de mi Padre satura mi habitación. Contra el miedo al desamparo y la escasez, te apoyas en Salmo 37:25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y declaras: por el sacrificio de la cruz, he sido hecho justo. Mi Padre tiene un registro impecable de fidelidad, mi sustento de mañana ya está cancelado. Contra los ataques de pánico y la parálisis. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, el 5 y el 7. Declaración: arresto todo dardo mental de pánico. Ninguna saeta de temor que el enemigo lance contra mis emociones tiene el poder de tocarme, porque mi vida está escondida en Cristo. Contra la fatiga y el agotamiento del alma. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Declaración: el Espíritu Santo opera hoy como mi sunantilambanomai. Él toma el peso de mi cansancio y multiplica mis fuerzas sobrenaturales en este momento. Para el tema de la ansiedad, el pasaje más potente y específico, que es de mi aplicación práctica,
Es el Salmo 91 y en este tema específico de la ansiedad, los versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91 en 5-6. Puedes ver nuestros videos sobre este pasaje bíblico en este canal Sela 91. Lo encuentras en el estudio bíblico del Salmo 91 y las direcciones quedan en el comentario fijado. Oremos. Abba Padre, Dios eterno de los ejércitos, nos acercamos hoy ante el trono de la gracia con un corazón desbordante de acciones de gracias y profunda exaltación. Te magnificamos y te reconocemos como el Alfa y la Omega, el soberano absoluto sobre el tiempo, las circunstancias y el universo entero. Tú eres nuestro refugio indestructible y la roca firme en la que descansa nuestra vida. Señor, hoy nos plantamos con total confianza frente a este gigante llamado ansiedad, rindiendo el control de mi mente ante la cruz. Te doy gracias porque por la obra redentora de Jesús, mi vida ha sido preservada del caos y he sido sellado con la identidad de un hijo amado. Presentamos ante el tribunal de nuestros pensamientos el sacrificio perfecto y consumado de la cruz. Declaramos legalmente que, si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, de forma jurídica ya has garantizado el suministro, la paz y el cuidado de nuestro futuro. Rompemos y desarmamos todo espíritu de afán, merimna. Le prohibimos al enemigo seguir dividiendo nuestra mente con los temores del mañana, porque tú ya estás en nuestro mañana. Nos alineamos y reclamamos los decretos inquebrantables del Salmo 91. Declaramos que habitamos al abrigo del Altísimo y que moramos bajo la sombra omnipresente del Omnipotente. Salmo 91:1. Por la victoria de la cruz, hoy establecemos que no temeremos al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. Salmo 91:5. Todo dardo de pánico, insomnio, incertidumbre o escasez queda anulado y apagado en este momento al chocar contra el escudo de la fe que nos has otorgado. Efesios 6:16. Tus plumas nos cubren y debajo de tus alas habitamos en descanso absoluto. Espíritu Santo, opera en nosotros como nuestro consolador y coequipero de poder. Llénanos de tu paz soberana, aquella que desafía la lógica humana y sobrepasa todo entendimiento, para que guarde nuestros corazones y mantenga nuestros pensamientos blindados en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Nos levantamos de esta oración con la frente en alto, sabiendo que el Dios de los ejércitos pelea por nosotros y que la victoria ya nos pertenece por herencia legal. En el poderoso y soberano nombre de Jesús, amén. Herederos de la victoria, día 1 completado. Hoy le hemos quitado el derecho legal al miedo al futuro. Escribe abajo en los comentarios la declaración de hoy. Abba ya está en mi mañana y cuéntanos qué preocupación específica le entregas hoy al Padre en el altar. No olvides suscribirte para mañana recibir el día 2, el gigante del enebro cara triste, cómo vencer la parálisis y el desánimo emocional. Desarmando el término griego merimna, mente dividida, a través del diseño del sustento diario del Padre en el Sermón del Monte, Mateo 6 del 25 al 34. Guarda en tu corazón, que 1. El Salmo 91 se activa de forma permanente en nuestras vidas gracias a la obra redentora de Jesús. 2. La estrategia del reino es enfocar la mirada en la persona correcta. La cruz demuestra que Dios ya pagó por tu peor escenario. Si el Padre entregó a su Hijo por ti, ¿cómo no te cuidará mañana? En la cruz, Jesús desarmó el futuro. Colosenses 2:14 dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Tu futuro no está a merced del viento, está sellado con su sangre. Cada vez que pienses en el mañana, di en voz alta: Abba ya está en mi mañana.